I came from the mud. There's dirt on my hands. Hola y bienvenidos a todos a este nuevo vídeo. Hoy seguimos hablando de las clases envoltorio y en particular en el casting entre objetos. Hemos hablado de casting anteriormente cuando hemos hablado de tipos de datos primitivos, como puede ser un int, un long, un char. Y como funcionaba antes, aquí también entre objetos se puede asignar un valor de un tipo a otro valor, a otra variable de otro tipo, siempre y cuando los dos tipos sean compatibles. Vamos a hacer un ejemplo sobre los datos primitivos. Por ejemplo, si nosotros queremos poner un dato de tipo int en una variable de tipo long, siempre podemos hacerlo, porque los dos son numéricos y porque los números que se pueden representar con un int siempre se pueden representar en un long. Y entonces, si asignáramos a la variable de tipo long una variable de tipo int, en ese caso estaríamos operando un casting implícito y siempre válido. En ese caso no habría problema. El problema sí que habría al revés, cuando quisiéramos poner un dato de tipo long en una variable de tipo int. ¿Por qué? Porque antes de todo el compilador nos daría un error, porque el casting implícito en ese caso no funcionaría. Porque los datos representables con un long tienen un rango más amplio de los datos representables con un int. Entonces el mismo compilador nos diría que ahí falla algo. Podríamos operar un casting explícito diciéndole y parsándole, castando el valor de tipo long a int, y entonces ese valor resultante asignarlo a una variable de tipo int. Pero en este caso, y entonces no tendríamos error de compilaciones, pero sí que en este caso tendríamos que estar seguros al 100% que nunca jamás se valorizara esta variable de tipo long con un valor que no puede ser representable con un tipo de dato int, ¿vale? Porque si no, se produciría un error en fase de ejecución del código y sería muy difícil encontrarlo porque no tendríamos una referencia. Si bien el compilador nos dice, oye, aquí sí que hay un posible error, si quitamos este alerta, este error del compilador y lo castamos de forma explícita, entonces sí que estamos asumiendo un riesgo y tenemos que estar muy seguros cuando aplicamos el casting explícito. De la misma forma funciona entre objetos. Y entonces aquí he intentado resumirlo en manera tal que se aplique a todos los tipos, que sean primitivos o clases. Entonces he dicho que el casting entre objetos va a poner cuando se intenta poner un tipo de dato más pequeño o más especializado, y ahora lo veremos, siempre cabe en el más grande o más genérico. Si hablamos de pequeño o grande, podemos hablar de representaciones de int y long. Por ejemplo, donde el más pequeño es el int y el más grande es el long. Entonces, si queremos poner un int en un long, no hay problemas. En este caso, como vemos aquí en el ejemplo, tenemos un estudiante y una persona. La persona es la clase más genérica y el estudiante la clase más específica, porque un estudiante hereda de persona y le aplica más características, más atributos, más métodos. Lo especializa la clase persona. Entonces, sí que podríamos poner la clase estudiante en la clase persona sin tener ningún tipo de problema. Y entonces vamos a ver los dos ejemplos. Uno de casting implícito, como decía, si yo creo
objeto de tipo estudiante utilizando el constructor de estudiante y ese objeto lo asigno a una variable, a un objeto de tipo persona, aquí se aplica un casting de tipo implícito y no hay ningún tipo de problema, porque estoy poniendo un estudiante dentro a una variable de tipo persona. Si en cambio voy a crear un objeto, una instancia de persona, aplicándole el constructor del estudiante, entonces aquí estaría devolviendo a través del constructor estudiante, estaría devolviendo un tipo de estudiante. Lo pondría dentro a una clase que es de tipo, a un objeto que es de tipo persona, y en ese caso, entonces, si quisiera poner dentro de otro objeto estudiante lo que me he sacado anteriormente, tendría que decirle explícitamente que esta pers es de tipo estudiante. Suena muy lioso, es muy complicado decirlo en dos ejemplos, pero digamos que siempre y cuando yo me estoy sacando un tipo de dato que es estudiante y lo estoy poniendo en una persona, este objeto que es de tipo persona realmente contiene un estudiante. Y entonces en este caso, aunque este objeto es de tipo persona, le estoy diciendo que realmente al fin y al cabo este no es una persona, realmente es un estudiante. Entonces lo estoy poniendo en un objeto de tipo estudiante. Sí, en cambio ahí al revés sí que podrían haber problemas. Como vamos a ver en estos ejemplos, si voy a hacer al revés, entonces me creo un objeto de tipo persona y lo quiero poner en estudiante, en un objeto de tipo estudiante. Esto me da un error de compilación, porque estoy poniendo una persona que es un tipo de dato más genérico en un tipo de dato más específico, ¿vale? Como decir un long en un int, ¿vale? Entonces, implícitamente esto me daría un error de compilación. Si queremos luego quitarnos el error de compilación, podríamos castarlo explícitamente diciéndole que, bueno, vamos a castarlo a estudiante y vamos a ver si funciona. En este caso, el compilador sí que nos dejaría, porque dice, tú te asumes la responsabilidad de lo que estás haciendo, pero en este caso nos daría un error en fase de ejecución, porque realmente estoy intentando pasar una persona a estudiante y eso no es posible, como hemos dicho antes. Es como si nosotros tuviésemos un long con un valor mucho más grande de los que se pueden representar con un int y lo estuviésemos castando explícitamente a int. En este caso daría un error, porque no se puede representar ese valor con un integer. Vamos a verlo de forma más práctica y entramos un poco más en el detalle. Vamos a verlo de forma más práctica. Los ejemplos son muy similares a lo que estaban en la primera parte de introducción, y vamos a hacer una prueba con el código. Entonces, la primera es me creo un estudiante a partir de su constructor. Vamos a ver cómo está compuesta la clase estudiante. Tiene dos atributos que son matrícula y nota media, un constructor con solo matrícula y nota media y un constructor con una persona, de las cuales se extraen los datos de nombre y edad, y luego matrícula y nota media, que van a valorizar los atributos de la clase. Luego los getter y setter de esto. Tenemos un toString donde va a escribir todos los datos del estudiante, un equals para comparar estudiantes, que en este caso no vamos a utilizar, y luego un compare_to que lo usaremos en el próximo vídeo, en el próximo ejemplo. Entonces me estoy construyendo un objeto de tipo estudiante con esos datos. Le paso una nueva persona que tendrá un nombre que es José y una edad que es 28, una matrícula y una nota media.
el resultado de la invocación de este constructor me devuelve una instancia de tipo estudiante que almaceno en la variable est. Ese es mi objeto de tipo estudiante. Este objeto de tipo estudiante luego lo voy a asignar a otra variable, otro objeto que es de tipo persona. Como hemos dicho, estudiante es una clase más especializada, específica, y la puedo poner en un tipo de dato, en una clase más genérica que es persona. Entonces voy a finalmente a escribir los datos de la persona. Y esto es un casting implícito porque no tengo que decirle yo que esto es un estudiante, sino que el compilador mismo se da cuenta que tiene que convertirlo de estudiante a persona. Luego, para que pueda almacenarlo. Luego, por otro lado, vamos a hacer un ejemplo de casting explícito. Como decíamos antes, voy a crearme siempre a través de un constructor de tipo estudiante, devuelve un objeto de tipo estudiante y se almacena en persona 2, que es de tipo persona, de la clase persona. Entonces, en ese caso, cuando quiero asignar esta persona a un objeto de tipo estudiante, el compilador dice, vale, pero esta persona es de tipo estudiante o de tipo persona. ¿Por qué? Porque si fuese de tipo persona no podría ponerlo en un objeto de tipo estudiante. Entonces me dice, si no pusiese este casting, obtendría un error de compilación, porque me está diciendo, podría haber un error de casting, de conversión, porque no soy capaz de convertir una persona en estudiante. Sí que soy capaz de convertir un estudiante en una persona. Entonces volvemos atrás, le vamos a decir explícitamente que esta persona es de tipo estudiante. ¿Por qué? Porque lo que realmente contiene son los valores de un estudiante, todas las características de un estudiante. Entonces estamos seguros que, porque lo hemos creado aquí arriba, entonces podemos decirle seguramente que esta persona 2 será de tipo estudiante. Entonces lo gastamos explícitamente, lo convertimos explícitamente y lo asignamos al estudiante 2. Y lo vamos a visualizar. ¿Vale? Pasamos entonces al otro ejemplo del incorrecto, donde realmente vamos a crearnos un objeto de tipo persona y lo asignamos a una variable de tipo persona. Entonces, a través de este constructor obtengo un objeto de tipo persona, una instancia de persona, lo asigno a esta variable pers y esta variable pers intento asignarla a otra variable de tipo estudiante. Y como hemos dicho antes, esto genera un error de compilación, porque vale solo al revés. En este caso no vale. El casting explícito incorrecto pues vale lo mismo que hemos dicho antes. Entonces me creo un objeto, una instancia de tipo persona, lo asigno a una variable de tipo persona y esta persona la vamos a castar, a convertir explícitamente a estudiante. Y como antes, no da un error de compilación, porque una vez que yo casto un objeto o una variable, el compilador ya se exime de responsabilidad. Dice, tú te estás tomando la responsabilidad de hacer esto. Si estás seguro, bien. Si no estás seguro, te fallará en algún momento tu código, pero a nivel de compilación yo te lo dejo. Vale, entonces en este caso sí que daría error, pero daría error en fase de ejecución. Entonces, lo dicho, en este caso no se puede compilar, entonces no se puede ejecutar. Vamos a quitarle, a comentar esta línea que es la que falla. Vamos a guardar y una vez que lo arrancamos nos da un error. Nos escribe la primera persona, efectivamente, porque había un system out, y cuando llega a la línea 16 genera un error, class cast exception.
y nos dice que una persona no puede ser convertida en estudiante. Vale, y entonces termina la ejecución del programa. Esto es todo lo que se puede decir sobre el casting implícito y explícito entre objetos, y en el próximo vídeo vamos a ver cómo comparar dos objetos que no sean que no implementen ya un tipo de interfaz de comparable, como puede ser, por ejemplo, la clase envoltorio integer, que ya por sí misma permite que los objetos sean comparables. Por ejemplo, en el próximo vídeo vamos a ver cómo comparar dos estudiantes en base a su nota media. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya sido útil, eso es lo más importante, y nos vemos en el próximo vídeo.